Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Los invitamos que se suscriban a nuestro canal Aprendamos con Scorpion Security, esto en YouTube, y a nuestro canal en TikTok, Scorpion Marco Sánchez, lo cual estamos difundiendo y estamos presentando diferentes cursos, así como también videos de los mismos cursos, desde la programación hasta las redes neuronales con lenguajes de programación, Java, Python y más. En este curso estamos viendo lo que es la programación de cero hasta programación orientada a objetos, esto con Python. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes cuentas, tanto en YouTube como en TikTok. En la clase de hoy o en el video de hoy estaremos hablando de clases abstractas en lo que es Python. ¿Qué son las clases abstractas? Las clases abstractas son plantillas que sirven para definir otras clases, establecen la escritura mínima que deben llevar sus cosas o sus clases derivadas sin definir a detalle su funcionalidad. La declaración de una clase abstracta. Para declarar una clase abstracta es necesario incluir código prescrito, ya que Python no cuenta con una función por defecto. Para esto, vamos a abrir nuestro último programa o nuestro último parte de código que hicimos de encapsulamiento. Para esto nos vamos a nuestro IDE y nos vamos a meter a lo que es en encapsulamiento. Aquí lo tenemos. Vamos a crear otro archivo, aunque estemos trabajando modo libreta, como si estuviéramos en Jupyter Notebook. Entonces, copiamos el código que tenemos aquí y lo pasamos a un nuevo archivo llamado clase abstracta. De esta manera, vamos a copiar este clase abstracta. .ipnb. Una vez aquí, podemos pegar el código que traemos de lo que es nuestro código de encapsulamiento. Para esto, tenemos que seguir los siguientes pasos para usar persona como una clase abstracta, la clase persona. De esta manera, vamos a agregar en la primera línea una importación dentro del mismo programa. Entonces, aquí, antes de la clase persona, vamos a hacer lo que es una separación de dos líneas y vamos a crear un from ABC import y vamos a importar ABC meta junto con lo que es abstract method. Abstract method, lo cual nos va a ayudar para las diferentes clases abstractas o en este caso definiciones abstractas que vamos a estar incluyendo para incluir la estructura predefinida necesaria. Entonces, vamos a agregar en la primera línea de definición persona la instrucción. De la primera línea seguido de la clase persona, vamos a agregar la instrucción, en este caso, metaclass, seguido de otros dos guiones bajos y que es igual a ABC meta. De esta manera ya tenemos esa instrucción, lo cual el guión bajo metaclass guión bajo ABC meta para indicar que la clase persona es una clase abstracta o la vamos a ocupar en este ejercicio como una clase abstracta. Incluimos la instrucción ABC abstract method dentro de lo que es o arriba del método def hablar, de la definición del método hablar de la persona para indicarle al programa que es un método abstracto. Entonces, para definir un método abstracto vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una arroba y vamos a poner que es un abstract method, lo cual este método va a ser abstracto de la clase persona. Inclusivemente, si lo ponemos más adelante, nos marca como si fuera un error, ya que dice se espera la declaración de función o clase después del decorador. Entonces, aquí borramos y más que nada alineamos para que nos lo ve como clase o función abstracta. Inclusivemente, función def abstract method, función con objetivo, la función abstract method. Entonces, para esto vamos a ingresar la palabra reservada paz al final de la declaración del método hablar para indicar el fin del método. Entonces, aquí la palabra reservada, en este caso,
Aquí en el método se va a quedar solamente lo que es el cel y se va a eliminar ahorita o no se va a tomar en cuenta lo demás. Para indicar que es el final del método, se va a colocar la palabra reservada paz para indicar que es el final del método. Y aquí podemos ponerle, por ejemplo, en comentario o podemos borrarlo sin ningún problema, ya que ahorita no lo estamos ocupando o no lo vamos a ocupar. Entonces, podemos también eliminar el primer objeto que tenemos, en este caso Scorpion. De esta manera, vamos a eliminar el primer método declarado o la primera inserción hacia la clase persona. De tal manera que también vamos a eliminar el método hablar del programa principal. Entonces, aquí vamos a eliminarlo, ya que ahorita no está trabajando aquella definición abstracta o definición abstracta que vamos a estar ocupando. De tal manera que el principio va a quedar como Pedro deportista, Pedro es igual a piloto de carreras y práctica de deportes. Entonces, vamos a darle a ejecutar ahora este programa, ya que hemos declarado lo que es nuestra función abstracta, que va a ser hablar. De esta manera, al momento que lo ejecutemos, entonces, al momento que tenemos la clase deportista, podemos acceder a lo que es todo lo que está dentro de la clase deportista. Como podemos ver, podemos acceder desde practicar deporte y a ver el deporte, ya que si nos acordamos, el deporte, en este caso el atributo deporte, lo ocultamos. Y como ocultamos el método deporte, tuvimos que hacer otra definición de método que sea pública para poder acceder al parámetro deporte. Entonces, si nosotros queremos descomentar lo que es Pedro.hablar y intentar acceder a lo que es nuestro método abstracto, nos va a ejecutar lo que es un error, de tal manera que si nosotros ejecutamos, el programa se va a poner a pensar y a buscar y va a hacer lo siguiente. Dice que es un tipo de error, ya que trashback es el método de siguiente. Aquí tenemos que aquí en la línea de Pedro.hablar, hola soy Pedro, dice que persona de posición de argumentos requiere 3. De esta forma, tenemos que tomar en cuenta de que el error que nos dará Python nos indicará que no puede crear una instancia que deportista porque el método abstracto hablar no está definido, ya que el método hablar no está definido por persona. Aquí está, persona hablar, type error, persona hablar, type de posicionar argumento. Entonces, para poder acceder a lo que es este método y la implementación de los métodos de una clase abstracta, para definir el método abstracto hablar, verificamos que se encuentre el nombre de la clase persona entre paréntesis después del identificador deportista, lo cual deportista tiene que tener lo que es en su identificador persona, ya que persona hereda todos los métodos a la clase o sea, a la clase deportista. Entonces, así deportista puede acceder a todos los métodos de la clase persona. También, a su vez, agregamos una declaración del método hablar con el parámetro parámetro como si fuera una tupla preparado para las tuplas. De esta manera, vamos a agregar lo que es un método hablar a lo que es la clase deportista, como lo teníamos en la parte de arriba. De esta manera, podemos copiar que el método abstracto que estamos definiendo acá, podemos pasarlo a lo que es nuestra clase deportista. Si nosotros pasamos lo que es el método hablar a nuestra clase deportista, vamos a hacerlo de la siguiente manera. De tal manera de que se va a quedar que las palabras sean una tupla y que va a ser también la iteración del ciclo for con lo que es la variable frase en cada una de las palabras que envíe el usuario a imprimir. Esto, a su vez, también permitirá hacer lo que es la impresión de cada una de las clases, en este caso el nombre del deportista, en este caso, y su frase que manda a decir dentro de los parámetros. Entonces, si nosotros ejecutamos ahora de nuevo el programa, ya no nos va a aparecer de que el método no está declarado y solamente los métodos, en este caso de persona, van a poder acceder al método hablar de la clase persona. Ahora, si ejecutamos, vamos a ver correctamente de que se ha ejecutado cada uno de ellos.
de que se ha creado a Pedro de 18 años y que está en la clase de deportista, junto que con Pedro está accediendo a su método hablar. Como podemos ver, la definición del método hablar de palabras, en este caso de tuplas. La práctica de deporte, que en este caso estoy practicando fútbol, que lo mandamos en su método acá en el lado de arriba. Y por ejemplo, dice, voy a practicar fútbol, y aquí tenemos, voy a practicar fútbol. En este caso creo que aquí nos falta una O, lo volvemos a ejecutar y correctamente, aún no, exactamente no, ya que no me lleva una O y va separado, fútbol. De esa manera ya tenemos o podemos acceder al método hablar de, pero esto de la clase deportista de este lado. Entonces, hablar ya tiene, bueno, deportista ya tiene su propio método, en este caso de hablar. También, pues prácticamente ya vimos que también puede acceder al deporte. Podemos observar que esta vez el programa se ejecuta sin problema. Una clase derivada de una clase abstracta se denomina como implementación. En ese ejemplo, deportista es una implementación de persona. Si una clase abstracta tiene más de un método declarado como abstracto, sus implementaciones deberán tener una definición para cada uno de métodos. Entonces, en este caso, si la clase persona hubiéramos tenido más declaraciones abstractas, las mismas declaraciones abstractas que hayamos tenido en la clase persona, se seguirán obteniendo o sobre todo haciendo dentro de lo que tenemos en las siguientes clases, donde vamos a estar ocupando cada uno de los métodos que nosotros volvimos abstractos. Bueno, muchas gracias. Pues prácticamente ha sido lo que es una clase abstracta, lo que es en Python. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su like y sobre todo compartir para que sigamos habiendo más personas aprendiendo juntos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.